Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a darle la palabra a mi compañero Sebastián, que va a hablar pues, principalmente sobre los dos decretos, referente al decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. ¿Listo? Dale, Sebastián, ya puedes empezar. Tienes el micrófono apagado, Sebastián. Muy buenas noches. Somos el grupo 13 de Políticas Educativas de la Universidad Uniminuto y en este espacio se realizó para hacer un debate y un análisis eh, del decreto 2277 y 1278. El decreto 2277 de 1979 es el estatuto docente tradicional en Colombia, que regula la carrera de los maestros con énfasis en la estabilidad laboral y ascensos por antigüedad y títulos. El decreto 1278 de 2002 es el estatuto de profesionalización docente que regula el ingreso, permanencia y ascensos mediante concursos, evaluaciones periódicas y méritos profesionales. El objetivo de este debate y de esta reunión es indagar la profundidad sobre las implicaciones laborales, formativas, evaluativas y éticas que generan los dos estatutos eh, vigentes en Colombia. En este debate contamos con dos profesores, el primero es el profe Alejandro. Profe Alejandro, ¿nos podría regalar en 5 minuticos una presentación de su merced? Claro que sí. Buenas noches para todos. Buenas Agradezco noches. la invitación por este espacio. De verdad que debatir y reflexionar sobre todos estos temas que nos atañen a nosotros como formadores, docentes y pues a ustedes como futuros docentes o educadores de algún área del conocimiento, es muy importante no solo para entender estructuralmente cómo se ha regido y cómo se regirá y cómo se ha venido rigiendo a través de estos decretos la vinculación docente, ya sea de una u otra forma en lo estatal o en lo privado. ¿Sí? Me presento, mi nombre es Cristian Alejandro Balbuena Rubiano, soy licenciado en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional, ya graduado hace unos 5 o 6 años. De igual manera, tengo una especialización en Deporte y Desarrollo Social de la Corporación Universitaria Senda. Y actualmente ya estoy terminando lo que es la maestría, una maestría en Ciencias del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Pedagógica Nacional. De igual manera, he realizado ciertos cursos desde la Cámara de Comercio, no solo en temas de políticas públicas, sino como de este acceso desde el ámbito deportivo en diferentes entes, no solo estatales, sino también desde el punto privado, para poder lograr aplicar a ciertos concursos o ciertos estímulos que también de una u otra manera nosotros también tenemos acceso como educadores físicos y pues como líderes sociales para con la comunidad, ¿sí? De igual manera también cursos con el IRD, Administración Deportiva, Primer Respondiente, ¿sí? Cursos que de una u otra manera en nuestra profesión docente son muy valiosos, ¿sí? Y pues digamos articulándolos desde los diferentes lineamientos de estos decretos, de una u otra manera nos sirven y son puntos claves, ya sea para el tema de ascensos o de remuneración salarial, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, profe Alejandro. Profe Cristian, igualmente nos podría regalar en 5 minuticos su presentación. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Buenas Buenas noches. noches, sí, profe.
Bueno, mi nombre es Cristian David Reyes. Yo soy licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad de la Gran Colombia. Cursé una maestría en Filosofía en la Universidad del Rosario y pues actualmente estoy terminando una maestría en Educación en la Universidad de la Gran Colombia. Eh, bueno, yo llevo más o menos 7 años de profesor, pues solamente en colegios privados y de concesión. Y pues digamos que me parece de pronto relevante, estoy pues en lista de elegibles, como esperando pues si se abre una vacante antes de que se cierre el concurso. Digamos que mi formación es más en términos como investigativos, me gusta mucho como escribir en ese sentido sobre educación, pero muy enlazado con la filosofía, ¿no? Yo pues he escrito algunos artículos y pues me gusta como todo el tema más de la escritura y pues tratar como de formalizar de alguna manera mis prácticas en lo que escribo. Entonces es como a modo grosso igual pues agradecer el espacio pues para poder debatir y conocer pues también otras posturas. Gracias. Listo, profe Cristian, muchísimas gracias. Bueno, le damos el espacio a mi compañero Marlon, que va a empezar como tal con los objetivos referentes a este debate. Entonces él va a darnos unas palabras y ya arrancamos con las preguntas. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches para todos. A los profesores presentes, muchísimas gracias por este espacio. Para mí es más que un honor tenerlos acá y poder como compartir conocimientos y ir complementando nuestros pensamientos. Bueno, a continuación empezaremos con el primer objetivo, que es como contextualizar a los docentes, su experiencia y explorar su mirada vocacional. A raíz de este objetivo, nacen dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia dentro del magisterio bajo el estatuto que lo rige? ¿Qué cambios o permanencias ha notado en el tiempo? Profe Alejandro, ¿nos podría compartir su punto de vista y su opinión bajo esta pregunta? Eh, Claramente hay que entender como que una brecha que se abrió desde el anterior estatuto o decreto y pues claramente este nuevo que entró a regir. De una u otra manera, el gobierno nacional siempre se ha preocupado desde diferentes puntos de vista, ha sido diferentes intereses colectivos por por el crecimiento o el buen desarrollo desde la formación docente, ¿sí? Entonces, por eso es que de un momento a otro, por ciertos intereses, no solo políticos, sino pues desde estándares, eh, digámoslo, de forma internacional, se, se buscó este otro decreto para que de una u otra manera se tuvieran unos procesos más organizados, más jerárquicos, más, ¿cómo decirlo desde otro punto de vista? Más cualificativos, ¿sí? Que tuvieran un poco más de proceso todos es- estos procesos y las vinculaciones docentes desde cierto punto, que pues tenemos claro que el segundo estatuto fue a partir del 2002, pero obviamente sin desentrañar o bueno, sin desligar el anterior estatuto. Entonces es como que esa brecha se partió, pero entonces tanto en un estatuto existen muchos beneficios, ¿sí? Que hablándolo con colegas dicen, no, yo prefiero seguirme en este estatuto porque este estatuto me brinda ciertos beneficios, ¿cierto? Que el otro no me brindaría. Pero entonces, viendo el avance no solo tecnológico, sino pues también de transformación social que vemos en los niños día a día, tenemos que empezar a pensarnos en reestructurar ese pensamiento de, venga, no nos podemos quedar en el pasado, ¿sí? Obviamente hay muy cosas buenas de este estatuto, pero entonces también este nuevo estatuto trae
a colación unos beneficios que de una u otra manera cumple con nuevos estándares que se han luchado, se han perseguido a través de la historia de la educación, ¿sí? Y es algo que pues entra como en una reflexión, pienso yo, muy, muy ligada a los intereses personales, ¿sí? Entonces, pues, para dejarlo ahí, pues más adelante, entiendo que hay una pregunta de cómo habría como una vinculación, una articulación de los dos, pero pues siento que ambos decretos tienen muy buenos beneficios, pero entonces ciertos momentos en la educación hace que los educadores del antaño quieran seguir en ese decreto porque sienten que si se pasan al otro, pues van a sentirse vulnerados de una u otra manera. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Cristian, por favor, te damos la palabra. Pues yo concuerdo mucho con lo que dice el profe Alejandro. Yo creo que uno puede notar de que hay pros y contras. Digamos que en términos ya como individual de profesor, creo que sí se encuentran como ciertos beneficios, ciertas, digamos, dignificación de la labor docente. Pero, digamos, hay algo que de pronto no creo que no mencionó el profe, es que también se genera mayor responsabilidad al docente, ¿no? Como en otros escenarios que antes no eran habituales, ¿no? Como más responsabilidades. En ese sentido, yo creo que también se comienza a pensar al docente no solamente como no sé, como limitando su accionar en el aula, sino que también es una cuestión de responsabilidad en todo momento, ¿no? Digamos, con bueno, con políticas que luego se desprenderán, como por ejemplo ser el primer respondiente en muchos escenarios. Entonces yo creo que tal vez eso también implica una discrepancia frente a. Entonces, consideraría de que los cambios, digamos, a grosso modo, tal vez sí es una dignificación, pero a la vez también es como asignar mayor responsabilidad que pues tocaría pensar hasta qué punto pues el docente debe responsabilizarse de muchas cosas que pasan en el aula y por fuera de ellas que tal vez translimitarían algunas funciones desde mi punto de vista. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué manera el estatuto influye en su concepción del rol del maestro como funcionario profesional o intelectual? Repito la pregunta. ¿De qué manera el estatuto influye en su concepción del rol del maestro como funcionario profesional o intelectual crítico? Profe Alejandro. Bueno, para poder, digamos, tocar ese tema o poder dar mi punto de vista y que sea algo como también fluido y trayendo la idea del profe que nos acompaña también. Fíjate que en el rol que yo siempre he desempeñado como licenciado en deporte, uno piensa que a veces se tiene que desligar, pero mira que sin pensarlo y cuando yo estudiaba el pregrado, me hablaban del estatuto, del decreto, de esto, tiene que empezarse a empapar, lo único que le decían a uno. Pero entonces como que la responsabilidad como un educador físico le vuela la cabeza a uno impresionantemente en cuanto a las diferentes responsabilidades. Entonces como que uno empieza a asumir responsabilidades, a pensarse de, venga, este pelado va a hacer ejercicio el día de hoy y desayunó, no desayunó, qué problemas tiene, tiene problemas familiares en la casa, socialmente, con sus pares. Entonces, pues ahí es cuando, bien o mal, o triste o no, nosotros los educadores comenzamos a hacer, a cumplir muchos roles, ¿sí? Y generar muchas responsabilidades. Claramente hay que poner un alto, ¿sí? Y es en la actualidad que muchas veces nos están dejando la responsabilidad netamente a nosotros y es algo que tampoco podemos nosotros asumir claramente. Pero digamos, si hay ciertos momentos que se tienen
que teñir de esa responsabilidad como mal lo dicen, no, es que ustedes son los toderos. Siento que no son los toderos, pero sí es algo bonito que siempre he llevado y con un ejemplo sencillo, nosotros no somos arquitectos, pero edificamos sueños, ¿sí? Y así muchísimas analogías salen. Nosotros no somos médicos, pero si se nos cae un niño en cualquier profesión, docente, o sea, en cualquier área de la docencia, nosotros somos los primeros que tenemos que actuar como por el simplemente instinto de que somos los mayores y pues tenemos que cumplir con un cuidado mutuo y personal para con mis educandos, ¿sí? Entonces, pues sí hay muchas cosas que tristemente nos han dejado a nosotros como responsabilidad, pero pues dentro de ese rol docente, siento que tampoco podemos dejar desligado esa historicidad, ¿sí? De una manera se puede decir, a todos estos profes de antaño que vinieron con ese decreto, porque pues en ese momento, digámoslo, no tenían más, no había más, tenían que ser regulados por un decreto. Entonces el rol que ellos cumplieron, ¿sí? Ha sido hereditario y nos lo han heredado a los nuevos formadores, a los formadores que nos estamos dando la pelea por seguir actualizándonos y capacitándonos. Entonces, pues no podemos dejar de lado ese rol que cumplían ellos en el antaño, pero sí nosotros tenemos que pensarnos unas nuevas condiciones y pues claramente la política pública está abierta a seguir trabajándose y moldeándose, ¿sí? Estructurándose cada día. Entonces, es como la tarea de nosotros con este rol que estamos cumpliendo en el hoy, seguir apostándole con nuestras acciones del día a día como educandos a seguir fortaleciendo esos estatutos o esas políticas públicas y darnos la lucha porque se presenten buenas condiciones y se garanticen eh, mejores, digamos, tratos eh, en nuestro rol sin desligar obviamente tanto un estatuto y el otro. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Profe Cristian, le damos la palabra. Sí, pues a mí algo que me parece pues como importante dentro de cómo ese estatuto influye en el rol del maestro como intelectual, yo creo que se le da mucho énfasis al tema de la formación. Creo que sí se invita de pronto como a que el docente pues esté como en constante capacitación, de que pues acuda a estudios superiores, que investigue, que utilice herramientas de innovación. Bueno, creo que como todo este compendio de cosas es algo que se trata de motivar. Sin embargo, acá yo creo que si hay una, no sé, digamos fuera del documento, una crítica, y es que sí es como muy chévere lo que se muestra en el papel, pero a veces eso también es complicado dentro de las dinámicas del país, ¿no? Dentro de lo que implica formarse en el país como docente, ¿no? Teniendo en cuenta de que pues no sé, hay, por ejemplo, el valor de un doctorado, de una maestría, son pues altos y de alguna manera pues no sé hasta qué punto es posible como esa formación. Y también otra parte que me parece como importante mencionar, a veces pienso que hay algunos docentes que se forman no tanto como para el tema de ser idóneos académicamente, sino más bien como por el recurso económico. Y aunque claro que es algo importante, siento que sí, pues en los procesos ya como en el aula pueden generar algún tipo pues, de dificultad, ¿no? Si uno pues no se toma como en serio ese tema de estar constantemente en crecimiento intelectual. Em, digamos que también pues comparto lo del profe, creo que es como una responsabilidad ética que se asume, con la cual estoy de acuerdo en la mayoría de casos, porque pues sí, es como en el contexto del colegio, pues uno está con niños, está en ciertas dinámicas que son importantes tener en cuenta. Sin embargo, siempre, pues desde que ejerzo la profesión, siempre pienso que a veces se generan no sé, algunas acciones que van mucho más allá de, ¿no? Yo creo, estaba pensando que
En el documento se habla, por ejemplo, de las relaciones cordiales, creo que es la palabra que utiliza con los padres de familia, y entonces digamos que no se deja una claridad frente a qué significa eso, ¿no? Y algunos padres entorpecen a veces los procesos, entonces yo creo que la responsabilidad ética, pues sí la comparto desde el aula, pero no como fuera esos escenarios. Y que también sería importante que el Estado tomara una relevancia más importante frente a eso, ¿no? Los contextos de los chicos son importantes y finalmente se ven en los salones de clase cuando hay algo que no funciona. Entonces yo creo que, así como para cerrar, el rol que le da el estatuto es como un rol interdisciplinario, un rol como más multifacético, en el que pues hay que estar como en muchas cosas, ¿no? Responder a lo académico, responder a lo burocrático, bueno, también responder a la calidad, que eso también me parece un concepto importante de pensar, porque yo no sé a veces cómo se entiende la calidad, ¿no? En algunos escenarios la calidad es diligenciar, digamos, algunos documentos de generar formatos, planeaciones, bueno, a veces incluso en exceso y tal vez a eso a veces se le llama calidad. Entonces yo creo que sí se busca como un maestro como en multifacético, pero sí creo que hay falencias en expresar o en aclarar qué significa pues ciertos conceptos que son relevantes dentro de lo que se busca hacia un profesor pues en Colombia en la actualidad. Listo, profe, muchísimas gracias. Eh, es hora de darle un nuevo rumbo a, a estas preguntas, como teniendo como el siguiente objetivo: comparación entre los estatus, entre los estatutos docentes. Objetivo principal: comprender diferencias estructurales, ideológicas y operativas entre los decretos 2277 y 1278. ¿Cree uno, primera pregunta, ¿cree que uno de los estatutos responde mejor a las realidades actuales del ejercicio docente y por qué? Profesor Rubiano. Y como lo he venido diciendo, ¿sí? Cierto que el estatuto antiguo, el que llevaba cierto tiempo en vigencia y que muchos de nuestros profes son prácticamente casi todos de ahí, ¿sí? De ese estatuto, pero es como esa complejidad del conocimiento, como esa transmisión de nuevos conocimientos o de nuevas formaciones, ¿sí? En donde muchas veces, de una u otra manera, ya se queda muy desligado del nuevo rumbo que ha tomado la sociedad, la nueva formación que el joven de la hora está teniendo, ¿cierto? Y creo que ahí es donde precisamente debemos centrarnos o comenzar a reflexionar, ¿sí? Puntualmente y personalmente, día a día, observo a estas personas, bueno, a estos profes que pues tienen todo el derecho y toda la responsabilidad que han acarreado y obviamente nos llevan un sinfín de años, sí, hay que darles la venia y el respeto que se merecen, pero claramente nosotros tenemos que empezar a aportar nuestro granito de arena, ¿sí? Aportar nuestra innovación, todo lo que nos dicen cuando nos estamos formando, nuestra innovación, nuestro carácter, nuestros conocimientos. Ahorita con tanta tecnología se pueden hacer tantas cosas que nosotros podemos dejar e implantar una huella impresionante en tantas cabecitas, en todas las comunidades que nosotros estemos tocando día a día y de esa manera, obviamente, no dejar de lado esa formación de antaño, ¿sí? Pero entonces comenzar a repensarnos y educar con las nuevas exigencias que se merecen, pero obviamente siempre teniendo presente, hey, un momentico, un alto, ¿sí? Eh, no se puede ligar la responsabilidad que se tiene en casa, pero obviamente asumiendo nuevos roles
que sí nos corresponden a nosotros como educadores y que nos cobija el nuevo estatuto que está en vigencia, ¿sí? En este momento y pues que de una u otra manera muestra ciertos parámetros o ciertos aspectos de los cuales nos debemos regir en ellos, pero obviamente hay como una flexibilidad, ¿sí? Lo bonito de la educación es la autonomía, ¿sí? Y en muchas cátedras está autonomía, autonomía, autonomía. Mientras usted se rija bajo un estatuto, listo, usted no se puede salir de allí, pero obviamente usted va a tener una autonomía para poder formar con su criterio, su experiencia y su forma de querer ver también a la sociedad y decir, miércoles, no podemos seguir así, tengo que comenzar a cambiar esta cosita, a generar este pequeño hábito para que los niños o la juventud del mañana, ¿sí? Empiece a replicar nuevos y mejores hábitos. Siento que es desde ese punto. Profe, muchísimas gracias. Profesor Cristian. Sí, ¿será que me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué implicaciones? No. ¿Cree que uno de los estatutos responde mejor a las realidades actuales del ejercicio docente y por qué? Ok, sí, yo considero que pues el estatuto actual, sí, de alguna manera, es que creo que el anterior se basaba más como en el tiempo, como de pronto en lo que se puede alcanzar en un tiempo prolongado en una institución educativa, pero este nuevo decreto de alguna forma le apunta a que el docente sea como más idóneo en realizar su actividad, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera esa idoneidad, ese concepto queda como abierto frente a lo que va sucediendo pues en las sociedades actuales, ¿no? El- por ejemplo, lo que sea el profe, no sé, hoy un profesor para que sea idóneo tiene que manejar sí o sí pues herramientas tecnológicas porque pues es a lo que respondemos digamos en el mundo contemporáneo. Entonces yo creo que sí, de pronto esas cosas que se mencionan nos ayuda como a pensar de que el docente debe estar como en esa constante formación y repensando sus prácticas y repensando el mundo, ¿no? Digamos que ahí creo que el punto es pensar si sí se realiza así, si todos los docentes de alguna manera están en esa actitud de pronto de poder comprender el mundo, de poder leerlo desde la cotidianidad y asimismo cambiar las prácticas, porque creo que un aspecto importante que independientemente del decreto, pues hay profes que pueden durar muchos años dando los mismos temas de las mismas maneras. Eh, igualmente, profesores de los diferentes decretos que pues igualmente están como en constante cambio y analizando también pues muchos factores, ¿no? Incluso el contexto, a veces el estar en el aula nos lleva a nosotros a pensarnos de una manera una clase u otra. Entonces creo que el decreto actual sí busca como eso, de que de pronto se entienda la labor docente como esa constante búsqueda pues de nuevas formas de enseñar, de nuevas formas de captar la atención, por ejemplo, que eso también parece un punto, ¿no? Como uno, por ejemplo, capta la atención de los estudiantes teniendo en cuenta pues los dispositivos móviles que a veces es un reto complicado. Pero bueno, creo que el decreto sí de alguna manera nos invita como a estar atentos a la cotidianidad, sin embargo, sí dejo como el punto de no sé hasta dónde los docentes estamos como en la noción de querer hacerlo de la mejor manera. Profe Profe Eh, Cristian, Cristian muchas tiene... gracias. Sí, una profe. pequeña réplica ahí que no puedo dejar de lado y es exactamente lo que dice el profe en el tema de la idoneidad. Y hace un rato decía una pregunta de que tristemente, pues decía el profe que no todos los profes van con la misma convicción de hacer lo mejor que puedan, ¿sí? O simplemente van es por llenar el recurso, por llenarse de recurso económico, ¿sí? En donde queda la idoneidad. Y idea que me viene también acompañando
algo muy bonito, precisamente de un actor y un profe de filosofía, ¿sí? Y decía, al final de la vida no nos preguntarán qué tanto has sabido, sino qué has hecho. Y les boto una cuña ya para seguir con la otra pregunta. Eh, Nosotros tenemos que pensarnos si queremos ser un profe que deje huella o que simplemente llene contenidos, ¿sí? Y otro profe decía, muchas veces vale más un regaño en una clase que contenidos que no le van a prestar atención y muchas veces no van a servir para nada. Entonces, como que es el momento, ustedes están comenzando a formarse, pero comiencen a motivarse y llenar las expectativas de, venga, esta vaina es lo que quiero ser y quiero ser un buen formador, quiero camellarle, quiero hacerle, que muchas veces la situación económica, pues pucha, no es bien remunerada, pero si usted lo sabe hacer, créame que cuando muchas veces sí, de solo aire no vive el hombre, pero muchas veces cuando vaya usted pasando por la calle y lo saluden y digan, hey, profe, muchas gracias. Me acuerdo de usted cuando me regañaba, cuando me jalaba las orejas, cuando me decía, pero mire, estoy estudiando, estoy haciendo, estoy metiéndole las ganas a mi vida. Eso llena y satisface mucho más, ¿sí? Y cuando tenemos eso, siempre lo he visto, el dinero empieza a llegar sin problema. Entonces es más como esa responsabilidad social que tenemos. Y a eso es lo que tenemos que apostarle siempre. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Profesor William, le doy la palabra. Muchas gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Pues digamos que con respecto al decreto, sí se ve como la diferencia por lo mismo que habían hablado los otros profesantes, porque básicamente nosotros con este nuevo decreto o con el decreto que se rige desde el 2002, nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje. O sea, nosotros no podemos, digamos, como quedar estáticos, sino nosotros tenemos que irnos reinventando, como dijo el profe Cristian, y tenemos que estar en ese constante aprendizaje, en ese constante crecimiento por lo mismo, porque asimismo, como la tecnología ha ido avanzando, y digamos en estos últimos años que ha ido avanzando de forma muy acelerada, nosotros también tenemos que o sea, ir creciendo en ese constante aprendizaje por lo mismo, porque nosotros tenemos que estar prácticamente a la par para poder nosotros generar esa buena enseñanza, generar como todo ese buen aprendizaje a los chicos para que ellos también se sientan motivados, generarles también la motivación y las mismas ganas de aprender, así como nosotros la tuvimos en nuestro entonces y nosotros también tenemos que seguirla manteniendo. Entonces, básicamente yo sí estoy de acuerdo pues con esa partecita y ese era mi aporte. Perfecto, profe, muchísimas gracias. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias, Marlon. Bueno, ahora vamos a hablar referente a lo que son las condiciones laborales y oportunidades reales. El objetivo es contrastar realidades socioeconómicas, formativas y de estabilidad entre docentes del sector público y el sector privado. Aquí ya tenemos, creo que, docentes del, tanto como es el sector público como el sector privado. Entonces voy a hacer una pregunta y ustedes me la van a responder. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias más notorias que han vivido o identificado entre docentes del sector público y privado respecto al salario, estabilidad y carga laboral? Le damos la palabra al profe Alejandro para que nos responda a esta pregunta. Y digamos concretamente, el anterior decreto dice, están regulados, por ejemplo, el ente estatal, pues obviamente bajo el decreto ante el ministerio, pues es como que más beneficioso a comparación del privado, en donde dice, sí, tiene la regulación del ministerio, pero se regula su salario, sus honorarios, su tiempo o su dedicación, ya digamos, lo menciona como si fuera un libre albedrío de la institución a la que el docente, a la que del docente se aparte, ¿sí? Ya en este nuevo decreto, la diferencia es que todo se maneja bajo, como que jerárquicamente, bajo el mismo bueno, bajo la misma regulación desde el ministerio, ¿sí? Y pues tiene que ser validado
con ciertas categorías estándares A, B, C o D, ¿sí? Y sobre ese escalafón docente es que se tienen que regular ciertos honorarios que merece o que tiene que tener el docente, ¿sí? Por el contrario, el anterior estatuto pues nos pone un escalafón de 1 hasta 14 y tú si quieres estar en el 7 tienes que hacer 3 años del anterior más el título y más otra cosa, ¿sí? Entonces como que se vuelve un poco más complejo para poder, hablando, digamos, desde los honorarios, que pues, como ya lo dije, es lo que mueve el mundo tristemente, pero pues también es lo que merecemos los docentes, ¿sí? Por nuestra gran labor. Entonces, es como observar que un estatuto nos brinda ciertos beneficios, pero con límites, ¿sí? Pero garantizados. El otro tienes que estar en constante capacitación para poder ascender y tras del hecho superar un concurso, ¿sí? Entonces como que eso es lo que muchos compañeros dicen, no, es que, y pues propiamente lo dice la ley, para yo poder acceder al otro decreto, tengo que renunciar mi plaza prácticamente, tengo que renunciar a ese decreto, superar el concurso, tener todos los requisitos al día para poder acceder al otro decreto, ¿sí? O para poder estar dentro de este decreto. Entonces, ahí es donde se comienzan a pensar qué me beneficia más. Entonces, pues ya los que simplemente van por recursos económicos diciendo, yo me quedo acá y ya me pensiono en este, ¿para qué yo me pongo a capacitarme más? Entonces, como que el conformismo vuelve y juega y está ahí. Entonces, como que es de observar eh, el beneficio está tanto en un decreto como el otro, pero sigo insistiendo, ya es hora de que tengamos que repensarnos todas esas prácticas que se venían desarrollando a lo largo del tiempo y que pues de una u otra manera sí fueron buenas o de una u otra manera que conozco muchos profes que se han dado en la tarea de generarse su autoconocimiento y seguir capacitándose y han hecho de su labor con ese decreto, también han llegado muy lejos, pero entonces apoyaría más a este decreto y pues obviamente en comparación del otro tiene un poco de beneficios que uno a la hora de la verdad en una balanza dice, no, prefiero este por las condiciones, los honorarios, porque si tengo ya la carrera, ya de una me categoriza en cierto escalafón y no tengo que empezar a subir y subir y subir y subir tanto, sino pues de una u otra manera, si puedo lograr una capacitación o como el decreto lo dice, si llego a obtener un escrito o algo que me sume académicamente, pues ya voy haciendo puntos para seguir subiendo en el rango de escalafón sin necesidad de tener tanta, digamos, burocracia o tantos aspectos que tenga que añadir, añadir, añadir para poder alcanzar con el anterior decreto. Muchas gracias, profe Alejandro. Le vamos a dar la palabra al profe Cristian. Sí, bueno, ahí digamos que a mí me gustaría hablar como es de mi condición de docente de colegio privado. Bueno, que aclaro que donde yo estoy es un colegio en concesión, pero digamos que sí he estado en varios colegios privados y yo siento que ahí sí la cuestión es mucho más compleja frente al decreto, ¿no? Yo creo que el decreto sí tiene, o sea, como vuelvo a decir, en el papel muchas cosas buenas, muchas cosas importantes, pero en la realidad sí siento que desde el punto de quiebre tal vez frente a lo que es la dignificación de la labor, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hablar del tema salarial, ¿no? El tema salarial es que desde mi experiencia, muchos colegios que no son del sector público no pagan lo que pues el decreto dice. Eso es una verdad innegable, ofrecen muy poco o ni siquiera se llega pues al escalafón 7 que es digamos que el mínimo. Sí, el mínimo que deberían pagarle pues a un profesional en su formación normal.
Y hay unos pocos que pues sí lo pagan. Sin embargo, creo que ahí también se añade algo y es que la formación en ese sentido no es valorada. Claro, uno puede seguir como avanzando en su formación y así pues se supone que alcanzar un beneficio económico y tal vez de estabilidad, pero eso es algo que en la realidad no se ve. A veces incluso uno por tener pues un escalafón más alto va a tener mayores dificultades para encontrar un trabajo, porque pues si en muchas ocasiones no se paga el 7, pues va a ser complicado encontrar otro que sí lo haga con algo más alto. Entonces yo creo que eso se vuelve es un problema, por eso el profesor en colegio privado, pues primero las condiciones no le dan para las condiciones económicas para formarse y tampoco hay una motivación detrás porque es muy complicado desde donde yo lo analizo. Sí, por ejemplo, bueno, incluso uno puede tener un escalafón alto, pero pues digamos donde yo estoy actualmente, igual se paga a todo el mundo, pues igual. Entonces, digamos, eso genera una complicación bastante amplia desde mi punto de vista, porque pues aunque el dinero no es como digamos, el centro de ser docente, pero pues sí es algo relevante pues para uno formarse, para vivir, para tener una vida digna, ¿no? Y que yo también creo que a partir de cómo uno se sienta como individuo es que uno desarrolla también su ejercicio, ¿no? Un buen profesor necesita también buenas condiciones, eso creo que sí, no es negociable. Frente a la estabilidad, pues es otra cuestión, ¿no? Pues ya con el Estado como tal hay una noción bueno, de mantenerse constantemente en actividad, pero sí de pronto en la cuestión privada, si hay una zozobra a final de año siempre, de no saber si se van a contratar, si no, y que en la mayoría de colegios es a 10 meses, pues por esta autonomía que pronto se le da a las instituciones. Eh, entonces son varios meses en los que el docente pues no tiene una estabilidad, no tiene pues trabajo, porque pues igual los contratos son bueno, ahorita de pronto ya con el cambio en la reforma, pero pues hasta el momento esa término pues fijo, ¿no? En la mayoría de instituciones. Y yo creo que la carga laboral también es otro punto que también a mí me genera mucha discrepancia porque la carga laboral es algo que se sale de control en muchas cosas. Digamos que ahorita que hablábamos de lo de ser idóneo, digamos, mi formación, como mencioné antes, es licenciado en filosofía e historia, pero he tenido que dar algunas clases que no van con mi formación. Y digamos que si no es un ejercicio ético y pues no soy idóneo para ofrecer ciertas clases, pero pues digamos en ciertas dinámicas también de la vida personal, pues es necesario darlas, ¿no? Entonces, pero eso lo he visto no solo conmigo, ¿no? Profesores de biología, ciencias dando tal vez matemáticas, profesores de educación física a veces dando danzas, o sea que tal vez sí se relacionan, pero uno sabe cuál es su formación y a qué le va a apuntar. Entonces, digamos, sí, y más que todo en nuestra carga, en filosofía, nos ponen a dar ciencias sociales, geografía y viceversa. También he visto a profes de sociales dando filosofía que tienen toda la mejor intención, pero que pues claramente no son idóneos porque su formación no da para. Entonces yo creo que en lo que dice el documento y lo que está en la realidad sí es un problema, yo diría que el más grave, porque si no se cumple en ningún momento, no es amplio, digamos, el sector que nos permite pues establecer buenas cuestiones para los profes que de pronto aún no estamos en el estado y eso es pues un problema, ¿no? De hecho, por eso yo creo que el tema de que cuando es concurso docente son muchos, o sea, creo que todo el mundo apunta a entrar precisamente para buscar pues por lo menos un equilibrio o mejores condiciones frente a, pues, todas estas cosas que acabo de mencionar. Bueno, y respecto al ejemplo que daba el profe de que los ponen a dar una asignatura u otra, la más típica, y vuelvo a la cuña que di ahorita, ponen al de sociales, al de química, al de informática, hasta el mismo coordinador. Vaya y de educación física, eso es fácil, póngalos a jugar, a trotar. Si se dan cuenta, porque nosotros tenemos que cambiar ese chip y
y hacernos valer, pero no entrando a la discusión y a la pelea, sino con las nuevas semillas que nosotros empecemos a implantar, que les quede difícil a cualquier docente dar la educación física. O sea, prepararnos bien, entender, comprender cómo se debe desarrollar una muy buena clase y que diga, no, o sea, extrañamos al profe cuando no está y que nos extrañen, no porque es la más recochona, que porque ahí se puede vacilar, se puede molestar, no, porque es una de las asignaturas que más se puede aprender, ¿sí? A través del movimiento se puede hacer todo, completamente todo. Y traigo a colación por estos días el filósofo Jesús Paredes, todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos a través del movimiento, ¿sí? El movimiento es esencial para la formación de todo el ser humano. Muchas gracias, profe. Por último, le vamos a dar la palabra al profe William. ¿Tienes algo que aportar? Listo, gracias. Digamos que también lo voy a hablar desde mi condición. Yo ahorita soy docente en una institución privada. Como tal, mi título es licenciado en química, pero aún así estoy a cargo del área de ciencias naturales. Es decir, que en el colegio yo estoy ejerciendo funciones como docente de ciencias naturales, de educación ambiental, de química y aparte de eso también tengo la carga de física, ¿sí? Entonces, digamos que todas estas cosas son un poquito complejas porque mi formación fue muy específica en la parte de química. Entonces, digamos, llegar a una institución en donde a uno o sea, donde la institución a uno prácticamente le exige que dé uno ciertas asignaturas que uno le dieron a uno como solo un brochazo, es complejo. Aparte de eso, digamos que la exigencia como tal del colegio privado, pues en algunos se mide más es por la disciplina y no por la calidad o sea, la calidad de conocimiento que uno le pueda brindar a los estudiantes, ¿sí? También lo que el profe Cristian comentaba, lo de, lo de la estabilidad económica también es un poquito compleja, porque pues sí la parte económica pues no es el fin de nuestra labor, pero pues hace parte, o sea, hace parte pues un papel importante para nosotros, porque pues de aire no vamos a vivir. Pero entonces digamos que la situación se vuelve compleja porque por lo mismo que han mencionado los otros profes, uno tiene que estar haciendo otro tipo de labores, pero pues igual al final la asignación salarial no es la mejor. Y por más de que uno intente o haga el esfuerzo de ser idóneo para esas asignaturas, uno no, uno no tiene como ese completo conocimiento y digamos uno tener el tiempo, porque también es saber dividir el tiempo de tengo que estudiar ciertos temas porque realmente nunca los toqué en la universidad y tener que aprenderlos o memorizarlos de cierta forma para ir a impartirlos en la institución es muy complicado, ¿sí? Porque, digamos, ahí en la institución donde yo estoy trabajando, yo he visto al coordinador dictando clases, ¿sí? O sea, le ha tocado cubrir clases de los chicos cuando tienen como cosas del SENA y eso. He visto al profesor de educación física dictando danzas también. He visto a la profesora de artes dictando religión, ¿sí? Entonces son cosas que no tienen prácticamente nada que ver una con la otra y aún así, independientemente de eso, a nosotros sí nos hacen, o sea, la parte del colegio privado sí es muy exigente en eso de que independientemente de eso, a nosotros nos vemos obligados a hacer eso. Entonces realmente sí es más compleja esa parte desde la institución privada que de la pública. Muchas gracias, profe. Profe Cristian, ¿tiene alguna duda o algo que aportar? Sí, no, es que quería hacer una cosa pequeña y como para eh, apoyar al compañero y es que a mí siempre me ha causado mucho mal genio es el tema de que a los colegios privados si les hacen, bueno, yo he participado como esos procesos de visita de las secretarías de educación
y las visitas sí son muy rigurosas en términos de revisar pues lo que se asume como calidad, pero sin embargo no se preguntan o no hay una indagación por la, digamos, calidad en relación a cómo son las nociones laborales de los docentes. Entonces yo siempre he pensado eso porque no sé, debería haber un tipo de sanción frente a un colegio que por lo menos pague. Hay colegios que pagan el mínimo a un docente. Entonces yo digo, hacen la revisión de procesos de inclusión, hacen la revisión de los formatos, bueno, de toda esa cuestión, pero no hay una pregunta, pues bueno, y cuántos docentes hay acá? ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su diploma? eh, ¿Qué clases está dando? ¿Se le está pagando tanto? Hay colegios que tampoco generan esas horas para poder, o las horas pedagógicas, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde el mismo estado se está como, de lo mismo institucional, se está dejando como de lado revisar que las condiciones sean propicias para el docente, pues, de las nociones privadas que hay acá en el país. Y eso que, perdón, eso pasa acá en Bogotá, entonces yo también me pregunto cómo serán en otras regiones del país donde tal vez sea más complicado pues el acceso institucional. Muchas gracias, profe, por el apoyo que acaba de brindar. Le voy a dar la palabra a mi compañero Jesús, que va pues, a culminar con una última pregunta. Entonces, espero que estén muy atentos. Ya les va a dar el objetivo del que vamos a hablar. Buenas noches, profes. Bueno, en este punto lo que vamos es a tener como una reflexión crítica y propuestas de mejora. El objetivo es ver la experiencia en el sistema educativo y la pregunta es, si tuvieras la posibilidad de unificar o reformar los estatutos docentes, ¿qué elementos mantendrían, cambiarían o eliminarían? El profe Cristian nos puede ayudar en la primera. Cristian Alejandro. Ok. Y digamos, sí me parecería unificarlas, ¿sí? O sea, estaría de acuerdo en unificarlas eh, debido principalmente cuando estudié el texto y ahorita que lo volví a reflexionar y releer, me atañe, digamos, volviendo el tema de lo privado y lo público, ¿sí? Y, por ejemplo, me parece terriblemente, ¿sí? Que para que, digamos, los profes de colegio privado, para que puedan acceder a un concurso o puedan hacer parte de un concurso docente y sean nombrados, aparte de todos los requisitos que piden, tiene que tener una carta, o bueno, no solo la carta de referencia laboral, sino tiene que ser juramentada ante juez y con un visto bueno de la institución en la que laboró, ¿sí? Entonces, me parece completamente gravísimo porque entonces estaría invalidando como que no me sirve la referencia laboral o que simplemente el rector o el coordinador de dicha institución diga, sí, el trabajo acá. No, tiene que ser ante un juez juramentado, un requisito más, o sea, parte de esa burocracia que no debería existir, o sea, ahí ya empieza a romper con toda la igualdad o toda la idoneidad o toda el respeto por la labor docente, sea en un colegio privado, sea en un colegio público, ¿sí? Como que ese punto completamente rompería ese y diría no más, ese punto no más. ¿Qué más cambiaría? Vuelvo y juego como que el escalafón docente, ¿sí? Que tienes que tener 3 años o 4 años en el escalafón anterior para poder subir y tener los títulos que cursan ahí, ¿sí? Y más aparte, si tienes más títulos con este estatuto, no los puedes convalidar completamente, o bueno, ahí decía prácticamente que no se podían tener en cuenta para un incremento desde el punto salarial igual o superior al otro decreto.
es decir, y ahí lo nombra completamente el decreto. El decreto del 2002 tiene que ser muy superior a todos los que devenguen honorarios del decreto del 79, ¿sí? Entonces ahí ya está rompiendo, digamos, con muchas dinámicas de igualdad, ¿sí? Vuelvo, insisto, estos locos son muchos de los papás nuestros, muchos nos heredaron y también deben tener una igualdad, también deberían merecer los que llevan la vocación, ¿sí? Porque de igual manera en esta vida tenemos formación y tenemos personas para todo, para los que solo van a recochar, a calentar el puesto, a ganarse los recursos fácilmente, o también desde otro punto de vista de los permisos o de las ausencias. Eso, digamos, de una u otra manera, no sé si están de acuerdo, pero pues yo diría que erradicarlo el tema, dice el decreto, te puedes ausentar hasta, bueno, existen ciertos periodos, pero el más largo dice que es hasta 6 meses si tienes buena justificación. Yo conocí a profes míos que simplemente justificaban y justificaban una enfermedad y muchos años uno pasaba con 3, 4 meses sin un profesor, ¿sí? Entonces, ¿qué les está pasando en la cabeza a esos profes de sí, pues como a mí no me pueden sacar porque yo hice mis cosas bien y me implantaron en un escalafón, a mí no me pueden sacar porque el decreto está, ¿sí? Pero entonces, ¿qué está dejando? Todos los vacíos que está dejando en los educandos o cuál es la posición ética y profesional de ese profesional o de ese docente al estar en una institución educativa. Digamos como que eso también, eso sí, sí lo aboliría del decreto del 2002, sí, que sea, digamos, un poco riguroso, no para generar presión, sino para generar buena formación, ¿sí? Calidad en la formación, que es lo que necesitamos. Démonos cuenta en la universidad, ¿sí? Los que, digamos, están comenzando esos pincitos, uno dice, bueno, chévere que no hubo clase, que esto, que lo otro, pero cuando estemos más adelante, vamos a decir, juepucha, hubiéramos tenido esa clase. Hermano, ahorita los que, por ejemplo, pues personalmente y el otro profe también que está haciendo su maestría, uno dice, bueno, sí, chévere que uno no tenga clase, pero luego uno se piensa, pues pucha, el día del mañana sé que me voy a arrepentir, entonces ya hace la reflexión y dice, no, venga, yo pagué por un semestre, necesito mi clase. Entonces, sí es lo mismo que en un colegio público. Estos niños que porque es la educación gratuita, entonces, no, no vayamos un día, hagamos lo que se nos dé la gana. No, pensémonos en la transformación social y de la comunidad del mañana, de estos niños del mañana, de cómo nos van a ver si, ay, no, el profe relajado que no quiso hacer clase, o, vea, el profe no nos deja un segundo quietos, pero bacano estar ahí, bacano que nos saque la leche, o bacano que nos enseñe química, filosofía, música, español, inglés, etcétera, y que lo recuerden a uno por lo bonito que hizo, ¿sí? Estando con ellos en esa formación. Listo, profe, muchas gracias. Profe David, le doy la palabra. Eh, bueno, yo también considero que lo más oportuno es unificarlo. De alguna manera, es que, digamos, la noción de ser profesor del Estado, profesor privado, pues debería ser en cierta medida muy similar, ¿no? Porque pues igual la formación, eh, pues es pues igual de alguna manera, o bueno, tiene elementos muy cercanos. Y de alguna manera, pues creo que casi todos los profesores que están en la parte estatal, pues también habrán pasado en algún momento por lo privado. Entonces creo que sí deberíamos tener en cierta medida las mismas condiciones. Yo también, bueno, digamos que a mí me parecería oportuno. Tal vez que el escalafón no se limitara, perdón, el escalafón no, sino el decreto no solamente se limitara como al tema de la educación básica, bueno, básica media y pues los primeros niveles, sino que también hubiese una noción de uno poder ascender en esos términos de llegar a la educación superior bajo la misma modalidad. Yo creo
que también la educación superior también está muy limitada en algunos aspectos para poder ingresar y creo que sería como importante que se pudiera hacer esa carrera, ¿no? A lo largo del tiempo. Personalmente me gusta mucho pues dar clases en colegios, estar con los chicos, pero también en algún momento me gustaría explorar otras cuestiones y digamos que tendré que salir para de pronto acceder a otro empleo público porque pues el mismo documento dice que solo puede estar uno en una carrera, pues también puede ser algo que no sea tan oportuno pues ya para los intereses personales. Y yo creo que algo también importante es que, digamos, en una parte se habla de que algo que lo inhabilita a uno es el no tener las facultades tal vez mentales pues al 100 y yo creo que también el mismo documento debería dar algunas aperturas para que haya una salud mental oportuna de los docentes, ¿no? Yo creo que eso es algo que no se menciona, que tal vez es un tema reciente, pero que sí se evidencia que pues ya a través de los años uno al estar con 42 estudiantes, 30 es algo complicado y que causa dificultades, entonces creo que atender a eso. Y digamos que también pensaba en, es que el problema también no es solamente el documento, sino es de fondo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues qué chévere que se hable de calidad, pero bueno, tener educación de calidad, pues con instrumentos, por ejemplo, no tan adecuados, con una infraestructura no tan chévere, entonces eso va a generar una dificultad. Entonces, creo que la cobertura, bueno, es que son muchas cosas. Yo creo que el documento en sí mismo, pues, tiene elementos muy importantes, pero es que al compararlos con la realidad, ahí es donde entra el problema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo como país? ¿Cuáles son las dinámicas que se entiende por calidad? Que a mí es un concepto que siempre me genera ruido y demás, ¿no? Personalmente, pues, estaba en colegios que digamos, todavía no tienen televisores, por ejemplo, que es un elemento, o televisores muy pequeños, que son elementos fundamentales hoy para, pues tal vez para enseñar. Entonces yo creo que el problema está de fondo, o sea, tratar de verificar cuáles son las condiciones en las que se está, y pues ahí sí se puede hablar de un montón de cosas que, pues, que se dicen en el documento. Entonces yo creo que la propuesta radicaría, como para cerrar en dos cosas. La primera, pues también revisar esos principios, esas dinámicas del país en términos educativos. Y la segunda, sí unificar el tema de las diferentes vertientes estatales y privadas, porque pues sigo pensando que si un docente no se encuentra en buenas condiciones, no, por más actitud, por más motivación, va a fallar y eso le va a impedir pues ser idóneo en cualquier acción. Sin embargo, pues sí, es como el tema de continuar. Yo creo que a mí me mueve mucho la educación y pues es como pasos que se tienen que ir dando con el tiempo. Entonces, pues, sin este mal, esta es la última pregunta. Te agradezco pues el haberme escuchado. Nuestro profe, muchas gracias. Le doy la palabra al profe William. Gracias. Pues yo también estoy de acuerdo en hacer la unificación porque, digamos, teniendo en cuenta el decreto de el 1278, digamos, con todo el tema de la meritocracia, con todo el tema de que uno siempre tiene que estar en constante pruebas, en constante demostración de resultados, eh, digamos que eso también genera ciertas presiones, ¿sí? Nos genera ciertas presiones a nosotros los docentes y eso también acarrea que nosotros, como decían los profes, uno no llegue en las condiciones, uno no llega al 100%, ¿sí? Pues uno a la clase, uno no puede llegar, o sea, uno nunca llega al 100% porque siempre está esa presión de que uno tiene que siempre estar demostrando esos resultados, ¿sí? Entonces, digamos, he visto como varios profes dejan de lado esa parte de su vocación como tal, sino se dedican más que todo es a tengo que generar resultados, tengo que demostrar que sí estoy haciendo, que tengo que demostrar que mi puesto sí vale la pena, que sí, entonces al generar, digamos, tantas presiones, uno no puede ejercer de la mejor forma.
¿sí? Entonces, sí me gustaría unificarlos, pero teniendo en cuenta también digamos que esta causal, sobre todo por lo de la salud mental, porque pues digamos que es un tema que siempre ha estado ahí, ahorita último, en los últimos tiempos es donde más se ha tocado, ¿sí? Entonces, digamos que como este sistema ahorita es mucho más exigente con respecto a eso, entonces, así uno se sienta motivado o así uno tenga la motivación de hacer, la constante presión es complicada. Y digamos, uno en el sector privado también es un poquito más complejo porque está la presión de generar resultados, pero también está la otra presión de la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque pues uno tiene un contrato, como lo mencionaban anteriormente, un contrato a término fijo. Entonces después de eso uno queda como, bueno, me esforcé, hice mucho y si no me llaman el otro año, que de pronto haya ciertos cambios y le digan a uno, no, profe, muchísimas gracias por todo. Y uno otra vez vuelva y empiece, otra vez esté buscando que una cosa, que la otra, que como por ejemplo yo tengo unos compañeros que todavía no han hecho, digamos, la parte del escalafón, o sea, se graduaron y no han hecho esa parte y han estado buscando en colegios privados y la situación ha sido complicada porque aparte de pagarles un mínimo, ellos están con la presión de que quieren intentar hacerlo por la parte del escalafón y también se les ha complicado. Entonces, digamos que sería muy, muy interesante poderlo unificar, pero también darle la motivación al docente sin generarle la presión de que tiene que estar demostrando, porque pues obviamente esa presión hace que uno no rinda al 100%. Y ya, ese sería mi aporte. Eso, profe, muchas gracias. Eh, Estamos muy agradecidos con ustedes por esta entrevista y por este debate. Eh, Hemos llegado ya al final de las preguntas. Espero que para todos los que también nos ven nos haya quedado claro algunas cositas sobre estos dos decretos. Y pues para nosotros fue muy enorgullecedor también saber que vamos hacia ese punto si queremos llegar a también a ser profes con los chicos. Y creo que desde mi punto de vista, es muy importante ser docente porque nosotros estamos creando, o sea, formando niños para que en una etapa adulto sean personas, y nosotros seamos el orgullo de ellos. Y creo que es una labor muy bonita. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias, profes, compañeros. Muchísimas gracias, profes, por su participación. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Ha sido muy agradecido con todo su tiempo para poder realizar este debate. Vale, muchas gracias a todos. De verdad que es interesante reflexionar sobre esto que nos atañe a todos, sean, sean hasta ahora combatientes en ese gran camino de la formación o los que ya hemos salido y estamos batallándolo. Siempre es un punto interesante reflexionar y no quedarnos callados ante muchas políticas de las cuales nosotros podemos hacer parte, ¿sí? Pues a veces uno bota los puntos y los puntos de vista o cosas que ustedes no sabían, de a veces la precariedad, pero como les decía, muchas veces, y lo hemos hablado, no vivimos de aire, ¿sí? Pero muchas veces si uno lo toma como una ocasión, hay días en los que vamos a estar apretados, otros días en los que vamos a salir a flote y nos vamos a sentir muy bacanos con esta profesión. Y es lo bonito, o sea, independientemente de cuál sea la disciplina, el ser docente, siempre lo he dicho, es la mamá de los pollitos, ¿sí? Quien formó a un médico, quien formó a un ingeniero, quien formó a cualquier profesión, ¿quiénes? Los docentes, los formadores. Entonces, como que ahí es donde también nos debemos agarrar y decir, pucha, somos algo que la sociedad necesita para seguir también funcionando, sin dejar de lado, obviamente, todas las disciplinas, porque todos tenemos que tener una interdisciplinariedad, pero debemos apoyarnos de algo para convencernos de esa labor, de esa vocación y darla toda para ser alguien y dejar esa semilla.
en otro futuro quizás formador. De verdad, gracias a Señor. todos y me alegra verlos en estas y pues a Marlon que fue el que me hizo también la primera invitación. Bacano, se llena de nostalgia uno cuando empieza a ver que muchas cosas que uno habla en el día a día empiezan a dar frutos y que empiezan a seguir ese camino. Y nada, con gusto de acompañarlos y cualquier cosa seguimos ahí en contacto en lo que se pueda. Sí, igual, gracias. Gracias. Creo que ser profe igual a independiente